todos. ¿Cómo están? Qué bueno. Estamos aquí reunidos y saludamos a los hermanos y amigos presentes, igualmente a aquellos que están en las diferentes plataformas. Damos gracias a Dios por la tecnología. Siempre hablo a veces con los muchachos en el colegio porque hay un tema, ¿no?, que hay que hablar de todo el avance de la tecnología y les recalco de que nada se escapa de las manos de Dios. Él ha permitido que todo este avance sea en esta época y es por una razón. Uno se pregunta por qué no se descubrió todo lo que se ha descubierto en estos últimos 50 años antes. ¿Por qué ahora? El Señor tiene un propósito y no se escapa nada de sus manos y todo está preparándose para lo que sabemos que viene. ¿Sabe usted lo que viene? El Señor viene por nosotros y todo lo que la Biblia aún falta por cumplirse se cumplirá tal cual como está escrito. Así que vamos a abrir la Biblia, que es lo mejor que podemos hacer. Vamos a Jueces capítulo 7, ustedes saben que estamos en este estudio, ya cerramos el capítulo 6, donde nosotros tenemos una lista que siempre les pongo ahí en la pantalla de los diferentes jueces. Está Otoniel, Ahod, Samgar, Débora y Barak, y ya comenzamos a ver a partir del capítulo 6 a Gedeón, y luego están todos los demás enlistados. Y vamos a pasar ahora al capítulo 7, donde seguiremos hablando acerca de Gedeón, este gran hombre, que es uno de los más conocidos de esta lista, aparte, ¿no?, de Samson y de algún otro, pero Gedeón tiene su poco de historia que también aprendemos en la escuela dominical. Y lo que vimos en el capítulo 6 es que el pueblo estaba 7 años de opresión, siendo castigado y siendo arrasado por el pueblo enemigo, donde le llevaban todos los alimentos y ellos tenían temor. Entonces ahí surge el llamado de Gedeón, al cual se le llama un varón valiente, pero estaba bien escondido, tratando de sacar algo del trigo, escondido allí en el lagar. Y después que Dios entonces lo llama a través del ángel como un varón esforzado y valiente, y es uno de los privilegiados, pues es el único de los jueces al cual la misma presencia de Dios a través del ángel de Jehová, una cristofanía o teofanía como se le llama, el mismo Dios se le apareció para animarlo, pues estaba muy amedrentado, estaba muy temeroso. Entonces el Señor trata a través del ángel de Jehová de animarlo. Y la primera responsabilidad que él tuvo, ya lo vimos, fue la de destruir el altar de Baal, que era el altar que tenía su papá. Así que por medio de su descendencia o de su ascendencia, no tenía el menor o el mejor de los ejemplos, pues su papá no lo influenció, adoraba a otros dioses. Entonces él tuvo que destruir ese altar de Baal y de allí entonces defenderse por sí mismo, como ya lo vimos. De ahí más adelante tuvo que pedir las señales del vellón, donde él quería realmente comprobar que Dios estaba con él, y veíamos no por qué razón él pedía esa comprobación, y la verdad es que con todo el temor y todo lo que estaba pasando, realmente así lo necesitaba, y Dios estaba mirando en él lo que iba a ser más adelante, no el Gedeón de ese momento, sino el Gedeón que venía después. Y Dios siempre va mirando en nosotros lo que viene después. Dios sabe para lo cual nos llama y para lo cual nos prepara. Si Dios nos llama, Él se va a encargar de prepararnos. Nos va a preparar para esa tarea, para esa labor, esa obra que tiene para nosotros. Y nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es confiar. Confiar que el Señor va a hacer lo que ha determinado hacer, pues su voluntad es perfecta, es agradable, es buena, como también la palabra de Dios nos lo dice. Capítulo 7 entonces de Gedeón, de Jueces, vamos a seguir viendo a Gedeón y vamos a ver entonces cómo aquí en este capítulo ya se logra la derrota que ya Dios le había dicho a él que iba a lograr, la derrota de los madianitas. Allí lo tienen en la pantalla y bueno, hice una pequeña distribución del capítulo,
del versículo 1 al 7, veremos la reducción del ejército, que esta parte de la historia es muy conocida con la reducción de la cantidad enorme de personas para pelear y la cantidad tan mínima que quedó para ir a la pelea, que me imagino que usted debe saber cómo es la historia, pero siempre es bueno saber qué Dios nos enseña, qué tiene para nosotros la palabra de Dios. Del 8 al 15 tenemos el ánimo recibido para la victoria, del 16 al 22 la victoria sobre Madián, del 23 al 24 el auxilio en la persecución, y el versículo 25 entonces la captura de estos dos reyes, Oreb y Zeb. Vamos a leer entonces este capítulo 7, del verso 1 al 7, como una primera instancia para arrancar en esta noche, si el Señor así lo permite. Entonces vamos a leer Jueces capítulo 7, del verso 1 al 7, dice así la Biblia. Levantándose pues de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón, usted recuerda que se le cambió, o el pueblo le puso así Jerobaal, que significaba el que lucha contra Baal, por eso se le puso ese nombre. Y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000, y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron el agua con la mano a su boca, llevando, el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Vamos a orar. Padre bueno, Padre santo, Padre eterno, gracias. Gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad que tú nos das de poder abrir tu palabra, de poder, Señor, aprender de ella, y pedirte, Señor, que a través de estas líneas y a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú hables a nuestras vidas y que suplas la necesidad que hay en nuestro corazón de acuerdo a la misma que ya tú conoces. Te pedimos, oh Dios, que tú obres en nuestras vidas, y gracias, Padre, por este privilegio. Este tiempo lo ponemos en tus manos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí vemos una introducción de este capítulo 7, un poco extraña. Soy yo solo nada más que lo veo extraño. Porque, ¿cuántas personas eran al principio, si usted sabe de matemática? 30,000. ¿Quién da más? 32,000. Porque si usted va al versículo 3, dice que fueron eliminados, ¿cuánto? 22,000. Y quedan 10. Entonces, si se van 22 y quedan 10, son 32. O sea que aquí vemos algo extraño. Hay un pueblo que está dispuesto a salir a la batalla. Y el Señor, que muchas veces sus opiniones y el pensamiento de Dios y la palabra de Dios así nos lo dice, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, la opinión del Señor es diferente, primero, a la de Gedeón, y segundo, diferente a la del pueblo.
El Señor le dice, es mucha gente la que tú tienes ahí. Es muchísimo. Ahora, ¿Dios podía salvar con 32,000? Claro que sí. Es más, podía salvar con Gedeón solo. No hay nada imposible para él. Ahora, él quería glorificar su nombre a través de esa batalla con ese grupito de 300 solamente. Que no son los 300 de la película, no sé si usted la ha visto, y no sé si la copiaron de ahí, pero el Señor quería glorificarse a través de esos 300. Esos 300 mostraron una valentía distinta, mostraron una característica distinta, muy distinta a los otros 31,700, así, ¿no?, que fueron descartados. Aquí están ellos muy de mañana. Se levanta Gedeón, está allí con todo el pueblo y está en la fuente de Harod, que esa palabra y la fuente de Harod, el nombre de ese lugar significa temor. Justamente lo que el pueblo estaba experimentando. Tenía miedo. Ahora, siempre que pensamos en el miedo, tenemos que ir obligatoriamente a la primera vez cuando el hombre sintió miedo, que fue cuando le falló a Dios. Comen del árbol prohibido, escuchan la voz de Dios que se pasea por el huerto y se esconden porque tienen miedo. Fue la primera vez que el hombre sintió miedo. Ahora, ¿cuántas veces usted y yo hemos sentido miedo? Muchas veces, ¿verdad? ¿Cuál es su mayor temor? Preguntaba en una ocasión. ¿A qué es lo que usted más miedo le teme? O sea, ¿qué es lo que más miedo usted le tiene? No me diga que la cucaracha o el ratón, no. Me refiero a algo, no en su vida. ¿Qué es lo que más miedo usted le tiene? Ahora, hay un temor que es de fobia, tú no tienes, pero hay un temor de culpa, que son dos cosas muy distintas. Y quiere el Señor que no sea por un temor de culpa. Pues si es de culpa, lo que debemos hacer es venir a los pies del Señor y volcar nuestra falta delante del Señor, pedirle que nos limpie, que nos perdone, nos levantamos y seguimos adelante. Eso es el Señor. En caso contrario, el enemigo siempre desea que nosotros nos quedemos con la culpa, estemos tirados en el piso, con la cabeza abajo, sin levantarnos y solamente viviendo en nuestras penas y en nuestro temor, y eso está estancando nuestra vida y no avanzamos. Dios quiere lo contrario, que nos sinceremos con Él, nos levantemos y sigamos. Aquí están en esta fuente. Y allí viene entonces la intervención del Señor, que habla con Gedeón y le dice, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, o sea, en la mano del pueblo. Porque no lo voy a entregar en las manos de ellos, es en mis manos que yo los quiero destruir. Es con mi fuerza que yo los quiero destruir. Más adelante vamos a ver cómo fue la destrucción, algo tan sencillo, tan increíble, que uno realmente tiene que ver la mano de Dios indefectiblemente en lo que sucedió. La mano milagrosa de Dios. Dios en su sabiduría realmente quería que el pueblo reconociera quién era el que iba a dar la victoria, porque no es por espada y no es con ejército, es por el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted y yo como creyentes estemos delante del tribunal de Cristo, no se va a traer a la luz los pecados suyos y míos, pues dice la palabra de Dios que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y cuando hablamos de todo, es todo, pasado, presente y futuro. Ahora, lo que se va a traer a la luz es bajo qué influencia lo hicimos y para quién lo hicimos. ¿Se entiende? Si fue bajo la influencia y dependencia del Espíritu Santo de Dios, y definitivamente bajo esa dependencia va a ser para la gloria de Dios. Porque si es en su dependencia, es para su gloria, pero si es en nuestra dependencia, es para nuestra gloria. Y nosotros como creyentes debemos recordar que somos incapaces. Ni fuimos capaces para lograr el perdón de nuestros pecados, cambiar nuestra eternidad,
No somos capaces de vivir nuestra vida cristiana por nuestra propia fuerza y no somos capaces de hacer la obra de Dios para su gloria. Todo es en dependencia de Él, porque por fe vinimos a Él y por fe hemos de seguir viviendo en Él. Siempre en dependencia del Señor. Aquí están estos 32,000 y el Señor dice que son muchos. Ahora mire usted la diferencia, eran 32, pero el pueblo de aquel lado, ¿ustedes saben cuánto eran? Vamos a ir al capítulo 8, versículo 10. 32 de este lado, ¿y cuántos eran de aquel lado? Dice, y Seba y Salmuna, leo capítulo 8, versículo 10, estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres. 15 contra 32, íbamos bien, pero no se queda ahí. Dice, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 125,000 hombres que sacaban espada. Esta parte es a futuro de lo que pasó. ¿Ya habían caído cuánto? 125,000. 120,000, perdón. Y de esos 120 quedaban entonces 15. O sea que en total el ejército era de 135,000. Aquí está hablando en futuro. Después de la batalla cayeron 120. A los enemigos le quedaron 15. Pero al iniciar la batalla estaban todos juntos. Los 15 más los 120 son 135. O sea que todavía con los 32 no iban en ventaja el pueblo de Israel. Y aún así, Dios sabiendo cuántos eran ellos, le dijo, no, son muchos. ¿Cómo que son muchos? Lo que vemos aquí es que Gedeón no discute con Dios. No le pregunta, pero Señor, ese pueblo son muchos, son como 4 naciones juntas que están ahí tiene que haber más de 100,000 y tú dices que con 32 no se puede. Pero trae más gente a ver si nos ayudan. La matemática de Dios es diferente. Dios dice, no, son muchos, pero es que no me da, no me alcanza. Sí, pero no, son muchos. Vamos a probarlo y tú vas a ver. Es mejor ir con calidad que ir con cantidad. Mejor ir con calidad que ir con cantidad. Posiblemente a la hora de la verdad, algunos y los dejaban enganchados a los otros. Y entonces eso iba a turbar la batalla. Dios sabía y sabe todas las cosas. Seguimos con el relato y aquí vemos la reducción del versículo 3 al 6 en 2 pasos. 2 pasos, unos que lo dejaron solitos y los otros que es una forma extraña de esa reducción. La primera dice, vas a hacer pregonar en oídos del pueblo diciendo, el que tenga miedo, que hable ahora o calle para siempre. El que se quiera ir, agarre sus motetes, chao, y se va. Eso era lo que tenía que decir. Miren, el que no quiera pelear, váyase ahora mismo. No le vamos a decir nada, el pueblo no lo va a acusar, no le va a pasar nada, pero si usted no se siente capacitado, despegue. Si usted lo que va a estorbar, mejor, váyase. Y ellos muy valientes fueron, digo, bueno, no, ya que tú insistes, dirán ellos, ya que tú insistes, pues vámonos. Y la verdad es que a veces uno está en medio de una decisión en la vida y uno piensa en algo, ¿no? Y como que a veces preguntan, ¿quién quiere? Y como que uno está esperando el primero que levante la mano o el primero que dé el paso. Y cuando sale uno o dos, sale el grupo. Así pasó. Algunos estaban ahí, bueno, sí, yo voy, pero no se sabe. De esos que se levantaron bien de mañana para devolverse, fueron 22,000, más de la mitad se devolvió. Más de la mitad. A mí me llama la atención eso. Que de 32,000 personas, 22,000 se devuelven. ¿Por qué fueron?
sea, ¿por qué se animaron a ir? Usted y yo no lo sabemos. El tema es que sabemos que se fueron. Desaparecieron. Ahora quedan esos 10,000, que parecería un número redondo, y uno dice, bueno, pues con estos 10. Ahora versículo 4, el Señor dice a Gedeón, aún es mucho pueblo. Si Gedeón posiblemente se había asombrado en la primera ocasión, ahora sí era verdad que se había puesto difícil la situación. Pero en ningún momento vemos que él se queja y no dice nada en contra del Señor. Yo los voy a probar, yo los voy a purificar. Eso es lo que quiere decir. Y en la prueba, mi hermano, en la prueba para usted y para mí, eso hace el Señor. Quita lo que no sirve para dejar lo que sirve. Va a quitar aquellas cosas que nos estorban en la vida cristiana para dejar aquellas que nos van a ayudar a avanzar. Eso estaba pasando aquí. Era una prueba. Primero, salieron voluntariamente. Segundo, Dios le dice, llévalos a las aguas y yo los voy a probar. Y tú vas a ponerlos allí, van a ir contigo, y el que yo te diga, tú lo vas a dejar, y el que yo te diga, lo vas a dejar que se vaya. Entonces llevó al pueblo a las aguas, en versículo 5, y dijo Jehová a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Aquí iban a tomar agua, algo sencillo, sin mucha ciencia. Ahora, habían dos actitudes. Unos que se inclinaban con todo su rostro hacia el agua, por eso dice que lamían como el perro, o sea que se acercaban al río y tomaban con la cabeza abajo del agua. Y los otros, que dice más adelante, que cualquiera que se doblare sus rodillas para beber. Los que se doblaban las rodillas, versículo 6, dice que tomaban el agua con la mano. O sea que se agachaban, pero estaban atentos a lo que estaba sucediendo alrededor, tomaban el agua con la mano y se llevaban el agua a la boca. Eso estaban atentos, eso se quedaban. Pero los que se descuidaron, que estaban ahí agachando, estaban muy concentrados en tomar agua, estaban muy tranqui, todo bien, a esos descártamelos. Los que se agacharon totalmente fueron 9,700. Y los que doblaron sus rodillas, estando atentos a la lucha por si venía algún enemigo, mientras tomaban agua, esos eran los valientes. 300. ¿Qué método? ¿A quién se le hubiese ocurrido ese método? A Dios nada más. La sabiduría de Dios. Entonces aquí vemos estos 9,700 que lamieron el agua como lo haría un perro y quedaron apartados. Estos 9,700 muy posiblemente son los que menciona el versículo 23, que después más adelante dice, y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Muy posiblemente dejaron esos 9,700 para cuando se juntaran los de los demás tribus, junto con esos de Israel, perseguir al enemigo cuando iba escapando y entonces caerle atrás. Pero los que iban a iniciar la batalla eran esos 300. 300 hombres que quedaron en el ejército. La fuerza de uno no depende del número con que se cuente, sino de los que están dispuestos a la batalla. Todo, hermano, está en la disposición. Si usted y yo estamos dispuestos. Allí a nadie se le ofendió, a nadie se le señaló. Usted estaba dispuesto, se queda. Si no está dispuesto, pues adelante. Y es muy similar en la obra del Señor eso. El que está dispuesto se lleva la mejor parte. Pues tiene la oportunidad de servir, tiene la oportunidad de ser bendecido y ser de bendición. Así es en la obra del Señor. Sin lugar a dudas pienso que el nombre de esos 300 quedó bien recordado en la historia del pueblo de Israel. Pero el de los otros descartados
Nadie se acordará de ellos. Ahora, el objetivo no es que se acuerde de usted y de mí, pero ¿cómo será recordado usted, hermano? ¿Cómo seremos recordados? Hay un himno que dice así, ¿no? Bien recordado, ¿no? Entonces, que nos enfoquemos y que realmente veamos qué es lo que verdaderamente importa en nuestra vida y para la obra del Señor. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que el nombre del Señor sea glorificado y que yo sea parte de que Él haya sido glorificado. Ese debe ser el objetivo, que yo esté ahí. Sino porque el objetivo es ese, estar involucrado y ser parte. No quizás de aquellos que no sabemos hoy qué será de su vida, qué será, o qué pudo haber sido de su vida. No se quede con el que pudo haber sido. Porque sería triste, ¿no? Pienso a veces, llegar a la presencia del Señor y el Señor quizá decirnos, esto era lo que tenía para ti, pero no estuviste dispuesto. Este era mi plan para ti, tenía todo esto por delante, pero no lo quisiste, no estuviste ahí, porque hay voluntad propia, ¿no? Y está la voluntad permisiva del Señor. Entonces estos 300 estaban allí dispuestos al pie del cañón con el propósito divino de reducir el número y con esta entonces reducción evitar la posibilidad de que el pueblo se jactara de que había sido por su fuerza, sino que al final reconociera que era por la fuerza del Señor. Mire lo que dice Salmo, versículo 33, versículo 16, capítulo 33, verso 16. Dice, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente, estoy leyendo en Salmo 33, 16, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Son hombres que estén dispuestos a darlo todo. Y David contó con hombres así. Hombres que estuvieron dispuestos a dar su vida hasta por buscarle un tarrito de agua en medio de los enemigos. Y ni siquiera se consideró digno de tomar de esas aguas por el sacrificio y el peligro de esos valientes. Entonces, ¿de qué lado queremos estar? ¿De los que se fueron? ¿De los que se quedaron? Versículo 7 dice, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. ¿Ve la diferencia? Sus manos en tus manos. De mi mano te lo voy a pasar a ti. No es del pueblo, es en las tuyas, porque tú y yo estamos en la misma sintonía. Yo le voy a dar la salvación de mi mano y entregaré a los madianitas en tus manos y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar, hasta la vista. Sigan su camino, que ahora es que se va a poner buena la cosa, dirán por ahí. Leemos del verso 8 al 5, dice, y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos una vez más. Y si tienes temor de descender, como no sabe Dios todas las cosas, ¿no? Había temor todavía. Baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud,
y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Aquí vemos el ánimo que Gedeón recibe para la victoria. Aún viendo todo eso, la señal del vellón, la forma en la que Dios reduce la cantidad del ejército, él tenía temor. Dios sabía lo que había en el corazón de Gedeón. Ahora, ¿no debía sentir temor? Debía sentir temor. Al principio tenía temor, pero aún viendo que era poca la gente que estaba ahí, que se había quedado con él, ¿cómo no sentir temor? Nosotros los seres humanos nos sentimos confiados cuando somos muchos, es más, y somos guapos de verdad. Cuando usted va solo a pelear o van dos y usted ve que son varios allá, usted como que dice, ¿a dónde me metí? Pero cuando son 10 y usted sabe que allá son 5 y usted va como con cantidad de gente, ahí hasta el más guapo se vuelve, hasta el más pendejo se vuelve guapo. Porque en cantidad uno se siente en confianza. Y ese no era el caso de Gedeón. Eran pocos. Y Dios sabía lo que había en el corazón. Y Él le dice, si tienes miedo, pues llévate a tu criado, ve acompañado. Ahora él pudo haber dicho, no, está bien, yo me voy solo, Señor, yo estoy contigo, tú estás conmigo. Dice, no, yo me voy con mi criado, por si acaso. Porque si hay que salir corriendo o algo, él le toma la palabra al Señor y se va acompañado entonces por este hombre, este criado llamado Fura. Ahora, él baja al campamento, baja con él hasta los puestos donde estaba toda la gente, y aquí vemos que más adelante ya calculamos la cantidad de personas que había, 135,000, según el capítulo 8, versículo 10, y dice que estaban allí los madianitas, versículo 12, estaban los amalecitas y los hijos del oriente, y estaban tendidos allí. Y si estaban tendidos, a mí me habla de que estaban confiados. Si eran mayores en cantidad, tenían toda la victoria ciertamente garantizada. Estaban tranquilos, confiados, y la multitud era como langostas, que no son las langostas que están ahí en el mar, que uno se la come, no. Es lo que nosotros le decimos a la esperanza, esas son las langostas. Y los camellos que ellos tenían eran innumerables, como la arena en el mar. O sea, que era un ejército grande. Y de aquel lado habían 300 hombres nada más. Todo un ejército bien armado, bien preparado, contra este pequeño grupo. A pesar de las seguridades ya dadas por Dios, ya él sabía que Gedeón aún tenía miedo. Aún viendo las señales y viendo la forma en la que Dios había actuado, Dios le dice, levántate y desciende. Levántate y desciende. Lo anima y le da una instrucción. Ahora él tenía que decidir levantarse y obedecer. Decidir levantarse y obedecer. A veces pensamos que las cosas nos caerán solas del cielo, pero en ocasiones hay que mojarse los pies, ¿no? Está en la Biblia. Hay que dar el paso. Aquí hay un paso de fe, que ese paso de fe va a ser certificado por un sueño que nada más y nada menos lo tiene uno del lado enemigo. Y uno del lado enemigo es que le da la interpretación a Gedeón para que él lo escuche
Y justo en ese momento va pasando Gedeón por esa tienda y escucha. ¿Casualidad? No. Sabemos que no hay casualidades. Dios tiene todo bajo control. Justo va pasando por ese momento y escucha el relato. Cuando Gedeón llega allí, junto con su criado, está allí hablando acerca de ese sueño y dice que veía un pan de cebada. El pan de cebada era el más pequeño que se preparaba y normalmente lo comían las personas de bajos recursos, los pobres. Era un pan pequeño que venía rodando y golpea el campamento. Un sueño raro, ¿no? Golpea el campamento, este pan, y dice que lo golpea de tal manera que trastornó de arriba abajo la tienda y cayó el campamento. Ese pan de cebada, simbolizando ese pan pequeño de bajos recursos, comparado con ese pequeño grupo de 300, iba a golpear ese campamento fortificado y lo iba a destruir. Tal cual como estaban ellos, así era el sueño. Entonces vemos que el compañero le da la interpretación y dice, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel, y Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Me llama la atención que estos dos hombres, el que tiene el sueño, el otro que interpreta, que es del pueblo enemigo, que no es del pueblo de Dios, reconoce a Dios como el que le da la victoria al pueblo. En ocasiones yo suelo decir que es triste llegar al grado de que sean los inconversos que nos despierten los ojos a nosotros. Que sea una persona que no conoce de Dios, que le haga recordar a usted y a mí quién es Dios. Y a veces Dios va a permitir eso. Que un no creyente le haga recordar a usted al Dios en el cual usted y yo creímos. Eso suele pasar. Porque Dios va a usar todos los medios y todos los mecanismos para que usted y yo estemos donde tenemos que estar, haciendo la voluntad de Él. Y aquí vemos este ejemplo. Gedeón, un hombre que no conocía mucho de Dios, que estaba comenzando a andar con el Señor, muy temeroso, con una gran batalla por delante, siendo estimulado por Dios y siendo también guiado y siendo fortalecida su fe por un no creyente. Al Gedeón escuchar eso, de que Dios ciertamente había entregado a los enemigos al pueblo, dice el versículo 5 que cuando él escuchó eso, escuchó el relato del sueño y su interpretación, lo primero que hizo fue adorar. Lo primero que hizo fue adorar. Me hace recordar a Noé, que al salir del arca, lo primero que hizo fue adorar. Y es que cuando nosotros, Dios, se glorifica en nuestras vidas, hace el milagro, lo primero que tenemos que hacer es adorar. Pero a veces pasa, ¿no?, que en la emoción de una respuesta de Dios, hacemos todo y al final, uy, Señor, pero ni siquiera me detuve a darte gracias por lo que hiciste. Lo primero que debemos hacer es darle gracias al Señor. Y el agradecimiento es parte de la adoración. Entonces aquí vemos a Gedeón adorando, y no solamente se quedó allí, sino que volvió al campamento de los 300, y así mismo como él se levantó y fue hasta allá, le dice a ellos, a los demás, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Ahora sí podemos salir. Ahora sí tenemos la seguridad. La seguridad que yo estaba buscando y estaba esperando, ahora sí la tengo. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y para tomar decisiones en la vida, sabemos que tenemos que contar con y saber ciertamente que es la voluntad de Dios. Y muchas veces hablamos y nos preguntamos, Señor, ¿cuál será tu voluntad para conmigo?
¿qué tú quieres para mí? Y oramos al Señor por eso. Y leemos la palabra de Dios buscando su voluntad. Ahora, si el Señor nos las muestra, tenemos que estar dispuestos a levantarnos e ir. Levantarnos e ir. Pero que sea la voluntad de Dios, no la voluntad que uno suele dibujarse en la vida y que al final no termina siendo la voluntad de Dios. Por eso hay que orar, tomarse un tiempo. No está mal pedir consejo, sino todo lo contrario, pida consejo, pero no busque el consejo que usted quiere, busque el consejo de Dios, busque hermanos que le van a dar el consejo de Dios a través de su palabra. Y cuando tenga la seguridad, entonces dé el paso, pero tampoco se quede con los brazos cruzados, esperando. Si el Señor le muestra su voluntad, pues haga lo que tiene que hacer. Vamos a dejarlo hasta acá, hermanos, el tiempo no nos da para más. Seguiremos a partir del versículo 16. Y como siempre les digo, estos son ejemplos para nuestra vida que el Señor desea que apropiemos para nosotros y andamos por estas líneas viendo la historia del pueblo de Israel con todo el respeto y toda la reverencia, sabiendo primero que es el pueblo terrenal de Dios, el cual el Señor nos pide que oremos por ese pueblo para que el Señor tenga misericordia y le dé su bendición. Y lo segundo, recordar que usted y yo no somos diferentes. Aún teniendo la revelación escrita de Dios, no somos diferentes. Nos equivocamos muchas veces, pero recuerde que el Señor no quiere que nos quedemos ahí. Nos equivocamos, caímos. Hay que levantarse y seguir adelante. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de estas líneas tú, Señor, nos muestras como un espejo cosas que han pasado y que a la vez también las comparamos con nosotros, y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder tener presente tu palabra y que tú nos ayudes a cada día poder el experimentar, Señor, vivir en tu voluntad. Que tú, Señor, a la luz de tu palabra y en oración y poniendo personas clave en nuestras vidas, tú nos ayudes, Señor, a andar por el camino que tú deseas. Que podamos ser conscientes y vivir a través de la fe, conociendo tu deseo para nosotros y siendo parte de la labor tuya, Señor, en este mundo y en esta iglesia local en la cual tú nos has puesto, para que podamos ser parte de ese grupo que glorifica tu nombre. No ser de los que están fuera, de los que están allá, viendo lejos, quizás a través de una vitrina, sino siendo parte, Señor, estando ahí dentro de lo que es el obrar, el trabajar, el servir, el vivir para ti. Alabamos tu nombre y te damos toda la gloria, Señor. Recíbela. Y oramos en el nombre de Cristo. Amén.